En la mesa 7 colaboramos la atención primaria. Las 3 sociedades de familias, SENS, Semergen y Senfit, colaboran en este proyecto de la COVID-19, el primer congreso. Y en esta mesa vamos a moderar Javier Sanz y una servidora que es Isabel Gutiérrez. Soy licenciada en Medicina y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Pertenezco a la SENFIC y soy coordinadora del Grupo Nacional de Infecciosas. Soy miembro del PRAN a través de la SENFIC y soy diplomada en Salud Pública. La primera ponencia será llevada a cabo por María Inmaculada Cervera Pérez, que es médico de familia, realiza su actividad asistencial en el Departamento de la FE de Valencia, en el Consultorio Auxiliar de Tendetes. Es coordinadora nacional de un grupo de trabajo en Semergen de gestión sanitaria y calidad asistencial. Y muy especialmente es profesora asociada de Salud Pública y Epidemiología en la Universidad San Pablo CEU. Su ponencia versará sobre oportunidades de mejora en la atención primaria en la COVID-19. Gracias por participar en esta charla y gracias a los que me han invitado a formar parte de la mesa de la atención primaria ante la pandemia, en primera línea. Voy a intentar hacer un pequeño resumen de las posibilidades de mejora que nos encontramos en atención primaria a raíz de esta crisis sanitaria. Me gustaría hacer una pequeña reflexión de cómo era la atención primaria en la era pre-COVID. Era una atención primaria accesible, abierta, con ya dificultades, tal como refleja el informe del 2017 del Sistema de Información de Atención Primaria, SIAP. Ahí podemos comprobar que atendíamos ya a una población muy envejecida, con una gran cantidad de carga de patología crónica, que hacía que esa cronicidad y esa patología tuvieran consultas cada vez más complejas. También desarrollábamos ya un gran volumen de actividad, pues más de 200 millones de consultas en atención primaria, los médicos de atención primaria, más de 131 millones de consultas de enfermería, pues bueno, con una carga ya asistencial que hacía que no tuviéramos tiempo, en muchas ocasiones, para dedicar tiempo a la investigación o a la formación. En cambio, contábamos con una gran parte de centros, una gran cantidad de centros dispersos por todo el territorio nacional, que hacía también que hace que seamos muy accesibles y muy cercanos a la población. Hay más de 3.000 centros de salud, más de 10.000 consultorios auxiliares distribuidos por todo el territorio nacional. Y también contamos con una cantidad de profesionales considerables. En atención primaria a nivel español trabajamos más de 90.000 personas. ¿Cuáles eran los problemas con los que nos encontrábamos? Pues por una parte, el progresivo deterioro en la financiación de la atención primaria. En el 2017 se invirtieron 1.033 millones de euros menos que en el 2009 en este nivel asistencial. Tan solo suponía un 14% del presupuesto sanitario a nivel nacional, cuando el objetivo siempre es alcanzar entre un 20 y un 25%. Además, más del 40% de los cupos de los médicos y de los pediatras eran excesivos y teníamos muchas veces las consultas ya muy masificadas antes del coronavirus. Había un déficit de médicos de atención primaria y de pediatras. Más de 2.200 médicos de atención primaria eran los que nos hacían falta para poder trabajar con un poquito más de desahogo, y 300 pediatras. Y también nos encontramos con un envejecimiento progresivo de la población sanitaria. Más del 25% de los médicos de atención primaria tenían en el 2017 más de 60 años, con lo que el envejecimiento y las jubilaciones próximas van a hacer que nos encontremos con un deterioro en la atención sanitaria muy pronto. En cambio, fijaos que al contrario, pues la población sí que percibía en un 85% que la atención recibida con todas estas deficiencias era buena o muy buena, que también es un motivo para sentirnos orgullosos y reconfortados un poco, ¿no? Por lo menos. Y esa población, ¿qué es lo que valoraba más de nuestra asistencia? Por una parte, pues la accesibilidad, ¿no? La cercanía, también la inmediatez que tenían a atender. Muchas veces teníamos una consulta abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, donde los filtros apenas existían. También consideraban que el trato era correcto, que podíamos resolver gran parte de su patología, y valoraban también como muy importante que la atención primaria aseguraba la continuidad asistencial entre diferentes especialistas y que daban una visión global de toda su
patología personal. ¿Qué nos ha pasado con el coronavirus, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta pandemia? Que parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero solo son 6 meses. Pues nos ha llevado a que en un primer momento tuviéramos una gestión errática, ¿eh? Nuestras administraciones yo creo que no han estado a la altura y hemos tenido que gestionar con pocos recursos sanitarios, hemos tenido que cambiar formas de organizar, hemos tenido que priorizar refuerzos, presupuestos, invertir en necesidades tecnológicas inmediatas para poder dar una asistencia adecuada en este momento a la población, con muchas dudas incluso éticas y bioéticas en muchos momentos, ¿no? Que nos hemos encontrado con pacientes mayores que han estado a veces sin atención que se merecían. Y por otra parte, con los trabajadores en una situación límite de agotamiento personal y físico, con compañeros enfermos o enfermos ellos mismos, algunos han fallecido, somos el nivel asistencial donde más médicos han fallecido proporcionalmente y pues desde aquí también un reconocido homenaje a todos ellos, ¿no? Y nos hemos encontrado que hemos tenido que atender a los pacientes sin equipos de protección suficientes, sin protocolos claros, donde la formación ha tenido que ser muchas veces autodidacta, donde recibíamos indicaciones a veces contradictorias y controvertidas que no seguían la evidencia científica, con dilemas éticos y morales también, con miedo a contagiar a nuestras familias. He querido preguntar en una encuesta muy sencilla en Twitter cómo percibían los compañeros de atención primaria esa sobrecarga que estábamos sufriendo en este momento, que estamos pasando la primera ola y ya afrontando la segunda ola de coronavirus. Y más del 40%, o sea, más del 65% consideran que tienen una sobrecarga en este momento por encima del 40% en sus cupos y en su actividad asistencial. Si ya estábamos antes de la epidemia con una carga importante y una sobrecarga considerable, en este momento estamos teniendo que cubrir vacaciones, bajas de compañeros y atención al coronavirus, además de toda la actividad que estábamos realizando previamente. Con todos estos elementos que a veces dan un poco de desánimo, ¿cómo podemos construir y proyectar una nueva atención primaria? En este caso, a mí me gusta mucho plantear este esquema de la doble agenda. Por una parte, podemos plantearnos una agenda a corto plazo, que sería la de ajustar y gestionar este momento agudo, esta crisis epidémica inmediata, y otra agenda que sería a medio y largo plazo, que supondría una transformación del sistema sanitario y de la atención primaria. ¿Una transformación para qué? Pues para cumplir una triple meta. La triple meta es, por una parte, dar una mejor medicina y mejores cuidados, incluso mejores de lo que estábamos dando anteriormente. ¿Cómo se consigue? Con más eficiencia para alcanzar mayor salud poblacional. Es decir, que con los recursos que tenemos que intentar conseguir una mejor calidad de salud en los pacientes, a la mayor cantidad posible de pacientes y con el menor coste, porque no podemos olvidar que nuestra sanidad pública se financia con los impuestos de los contribuyentes y en un momento de crisis económica como la actual, esto se va a ver muy comprometido. Es de la dificultad, pues, hacer virtud, ¿no? Unas pinceladas, porque esto daría para un congreso, un monográfico de congreso, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer a nivel de macrogestión? La macrogestión es la que se puede establecer, la gestión que pueden hacer las autoridades sanitarias a nivel nacional o a nivel autonómico. Por supuesto, una mayor inversión económica en atención primaria. Sin perder de vista que tenemos que tener una cohesión y una calidad asistencial a nivel nacional. Es decir, el Consejo Interterritorial de Sanidad, que hasta ahora estaba un poquito utilizado, que coordine la política sanitaria nacional junto con el Ministerio para que haya una cohesión a nivel nacional y no haya diferentes criterios entre comunidades autónomas, con una coordinación muy importante con salud pública, porque hemos vivido a veces como descompasados, ¿no? Salud pública y el Ministerio tienen que ir muy unidos. Con un refuerzo y un salto que hemos dado al vacío, a la tecnología, que ha permitido que rompiéramos esa brecha generacional que teníamos en la sanidad con respecto a las nuevas tecnologías, donde la historia clínica electrónica, la receta electrónica, los sistemas de información entre diferentes niveles asistenciales y comunidades autónomas tienen que ser posibles, fluidos, ya tiene que estar aquí, ya implantado. No se puede olvidar la administración de un cuidado y una motivación del profesional.
No palmaditas a la espalda ni aplausos a las 8 de la tarde, sino un apoyo institucional donde se apoye la actividad que estamos ejerciendo ahora, que a muchas veces los pacientes no la comprenden porque estamos trabajando con puertas, con un acceso restringido, con unos filtros de acceso, donde se tenga en cuenta el criterio de los médicos y los equipos de atención primaria y donde se respete sobre todo los riesgos laborales, respeten el cuidado del profesional sanitario. También sin olvidar la seguridad del paciente, haciendo hincapié en todas las medidas que tenemos ahora de aislamiento, de mascarillas, de distancia social, para que la atención que tengamos con el paciente sea lo más segura para él y para su familia. Con planes de actuación frente a los rebrotes más claros. Nos ha costado muchísimo concretar. Los colegios van a abrir sin tener claro qué va a ocurrir en ellos. Eso tiene que estar unificado, planificado y con evidencia científica. Por otra parte, investigación y formación en atención primaria. Hay una carencia de pediatras y médicos de atención primaria. Se tiene que priorizar en el MIR el número de plazas que salgan, en la formación de grado, se tiene que priorizar la atención primaria porque es una necesidad que tenemos como sociedad. La mesogestión, nos vamos a encontrar que en la mesogestión tendremos que dar mayor autonomía a los departamentos o áreas de salud para que puedan gestionar los recursos humanos que dispongan para poder fortalecer en momentos de pandemia. Tiene que haber una mayor comunicación entre los niveles hospitalario y atención primaria y salud pública para que sea fluida, para que sea ágil, bidireccional. También entre los trabajadores y sus responsables, escuchando las demandas y las sugerencias que se puedan hacer. Tiene que haber un apoyo y una modificación en los recursos estructurales. Hay centros de salud que no reúnen las características necesarias de seguridad para poder atender a la población. Se tendrán que invertir en esas estructuras de centros de salud y consultorios auxiliares para que sean seguros. Y se ha conseguido dar los recursos diagnósticos a atención primaria para que podamos ser el punto de batalla del coronavirus. Se tendrá que potenciar la telemedicina y TICs con pequeñas tablets para poder ir a los domicilios y atender a los pacientes, para potenciar el teletrabajo a los profesionales que tengan mayor riesgo de salud, para poder hacer videoconferencias con los pacientes, para poder tener una asistencia, una telemedicina en la que se puedan compartir documentos, informes, imágenes de forma ágil y en la que la comunicación con el especialista de atención primaria sea fluida, con correo electrónico, con un teléfono, en el caso de duda, en la que no se devuelvan interconsultas ni se produzcan demoras absurdas, burocráticas al médico de atención primaria. También hay que crear alianzas en la atención a la comunidad, con las residencias, con los colegios, con las asociaciones de pacientes, con las agrupaciones locales y grupos de voluntarios, trabajando con servicios sociales para poder coordinar necesidades que estén descubiertas en este momento de pandemia. Hay que incentivar a los profesionales por las horas extraordinarias que estamos haciendo, que no se están remunerando de ninguna forma, que no se pueden librar a veces ni siquiera guardias y se tienen que hacer de forma que el profesional lo sienta como un beneficio, como formación también dentro de tu jornada laboral, formación adecuada a cada momento, en la que se tengan en cuenta sus criterios y sus aportaciones, porque estamos en la primera línea y se tiene que escuchar a la atención primaria. Y por último, a nivel de microgestión, pues hemos cambiado la consulta porque hemos intentado hacer una teleconsulta, una llamada telefónica casi toda la actividad, únicamente haciendo la presencial cuando hace falta explorar al paciente. Y muy importante, la microgestión es que ahora estamos controlando los flujos de entrada al centro para que sean seguros. Consultamos la historia, hablamos con el paciente y decidimos nosotros, que eso ha sido algo que hemos valorado como muy positivo, cuándo tiene que llegar el paciente a la consulta y en qué condiciones tiene que entrar. La demanda crónicos, la consulta de demanda de crónicos seguimos haciéndola igual. Estamos afrontando la atención a las residencias y la atención al paciente con coronavirus. Y todo esto va acompañado de protocolos y circuitos asistenciales que estamos desarrollando y que hemos desarrollado en poco tiempo. En fin, una tarea titánica, echando una vista atrás, con esperanza para ver si pueden escucharnos y proyectar una atención primaria que sea más eficaz, más eficiente, y en la que los profesionales sanitarios podamos aportar valor con nuestra opinión. Y bueno, pues agradeceros a todos la escucha y ahora estamos dispuestos a oír vuestras aportaciones. Gracias.
Manuel Linares Rufo es médico de familia, pero también es microbiólogo y parasitólogo. Tiene un máster en Medicina Tropical y Salud Internacional por la Universidad Complutense y es presidente de la Fundación HOY. Y además colabora en múltiples proyectos de formación en enfermedades infecciosas y en la aplicación de nuevas tecnologías en el campo de la salud. Es miembro de varias sociedades científicas en las cuales colabora en grupos de trabajo y además es el coordinador nacional del grupo de enfermedades infecciosas de Semergen. Aunque su actividad asistencial la lleva a cabo en Madrid, en el Centro de Salud Buenos Aires, desde la pandemia, ejerce su labor asistencial en el Departamento de Microbiología del Hospital Príncipe de Asturias. Él nos hablará sobre la interpretación de las serologías en la COVID-19. Hola, mi presentación va sobre un título muy de moda, que es la interpretación de las serologías. He querido llamarlo preguntas y respuestas, pero también preguntas sin respuesta. Y realmente, pues bueno, aquí tenéis una imagen clásica y una frase que me gusta mucho, que es: un científico debe tomarse la libertad de plantear cualquier cuestión, de dudar de cualquier afirmación, de corregir errores. Y esto es un poco lo que venimos haciendo desde casi principios de la pandemia, y más en esta segunda ola. A modo de reflexión, la charla, aparte de la interpretación pura y dura de las pruebas, que tendréis ahí unos links y yo creo que lo tocaremos un poco por encima, porque yo creo que estamos todos un poco hartos de escuchar IgGs, Ms y PCRs y antígenos y anticuerpos. Os voy a poner una serie de reflexiones también personales, que realmente es un poco lo que yo he aprendido durante esta pandemia y lo que creo que pues, profesionales sanitarios también tendríamos que reflexionar y ver, aprender los errores. Este es el timeline de la pandemia, es decir, desde diciembre del 2019 a la primera secuenciación del virus, pues pasó pues escasamente una semana desde que se notificó la presencia del virus. Y el 13 de enero de 2020 ya teníamos los primeros test diagnósticos. Esto realmente es increíble. Es decir, nunca jamás la comunidad científica ha evolucionado tan rápido, ya no solo en la famosa vacuna, sino en los test diagnósticos. La PCR, que era una técnica muy limitada, que decíamos, pero bueno, de aquella manera pues se ha convertido en una cosa generalizada. Todo el mundo ya sabe hacer PCRs y ha llegado a los más diversos confines del mundo. Y realmente, ¿por qué os pongo esto? Pues porque la charla va un poco de lo que hemos aprendido. Es decir, y no todo es malo respecto a lo que hemos hecho. Creo que hemos hecho muchas cosas buenas. Hay muchas cosas que he llamado conocidas y otras desconocidas. Por ejemplo, pues conocemos la estructura, las dianas, la dinámica de replicación viral. Sabemos que puede haber reinfecciones desde hace unas semanas. Sabemos que el virus muta. Sabemos que pues bueno, que llevamos 9 meses adquiriendo conocimiento de datos clínicos y analíticos. Y realmente pues hay otras cosas que todavía están ahí un poco en el tintero. No sabemos lo que dura la famosa inmunidad, no sabemos muchas veces lo que significan esos positivos mantenidos, ya no solo en las técnicas de biología molecular, sino también en anticuerpos. Tratamos un poco de asemejarlo a otras enfermedades que conocemos, virales sobre todo. Las dinámicas de respuesta de las inmunoglobulinas pues son inciertas, son variables. Es decir, realmente yo cuando ponen la imagen del John Hopkins con toda la gente que se ha contagiado respecto a esta enfermedad, pues a veces dudo. Esa cifra pues no la creo, porque realmente la forma de diagnosticar pues aún todavía, y como veremos ahora en la charla, pues hay un porcentaje de personas que probablemente hayan pasado la enfermedad y que no estén contabilizadas, ¿no? Y luego la famosa cifra que viene junto con las IgGs, ese numerito que todo el mundo dice, pues yo tengo 15, yo tengo 20, ¿no? La cuantificación de esos anticuerpos. Y sobre todo si estos son neutralizantes, es decir, el neutralizante entendido como que realmente son protectores, ¿no? Es decir, que hay mucho sobre lo que hablar. Y yo creo que lo primero que debemos hacer es conocer la estructura del SARS, porque esto es la base de todo lo que vamos a hablar, de todas las técnicas que vamos a emplear. Yo creo que todos los sanitarios deberíamos emplear por lo menos de vez en cuando a revisar de nuevo la estructura del virus, porque esto es lo que estamos viendo a diario, es lo que nos hace avanzar, conocer al enemigo, por así decirlo, la famosa proteína spike o las proteínas de la nucleocápside o la famosa proteína N que utilizamos ahora para los antígenos.
Y realmente cuando os decía antes que no sabemos cuánta gente realmente se ha contagiado es porque volvamos un poco a una clase de inmunología, ¿no? Es que la inmunidad del ser humano se va por 2 vías o por más, pero realmente la humoralidad celular, realmente si nos quedamos exclusivamente en la inmunidad humoral, cuando esa linfocito B presenta la célula plasmática y la célula plasmática se dedica a producir anticuerpos, pues realmente perderíamos toda esta parte de abajo de la diapositiva, ese linfocito citotóxico que elimina al microorganismo, ¿no? Y realmente aquí os pongo mucha bibliografía al respecto y es que pues a mí también me sorprende. Es decir, hemos estado codo con el virus durante meses y hay mucha gente que ni siquiera tiene un mísero anticuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no ha pasado la enfermedad? Pues no, ya hay trabajos que dicen que la inmunidad celular es importante, que realmente si lo buscas, esos linfocitos de gente que no da anticuerpos, pues son muy similares a los que tienen gente que lo ha pasado. Y eso quiere decir pues, que estamos hablando de un 20 o un 30% de población, tal vez, que realmente no estamos diagnosticando. Es decir, que cuando hablamos un poco de interpretación de todas las pruebas que vamos a hablar, pues realmente tenemos que ir pensando con una mente más amplia. Y esto muy deprisa, es la dinámica un poco de los síntomas a la hora de pedir pruebas e interpretar resultados. Esto lo debemos saber todos. La fecha y la gravedad pues va a depender un poco de la persistencia de determinadas pruebas. Y sabemos que hay periodos críticos, es decir, para el diagnóstico de infección y luego cuando aparecen un poco esos famosos anticuerpos, pues que nos van a permitir un poco también coordinar un poco esos diagnósticos. Siempre clínica más pruebas, pero siempre desde un punto de vista de interpretación de resultados. Estas son las técnicas disponibles que tenemos en este momento. Ahí anecdóticamente os pongo el cultivo y el CRIS, que parece que no avanza. Es decir, y realmente poco más os voy a decir de la PCR. Es decir, que pues, esto es una carrera de quien hace más en este momento y sobre todo considerar un poco la muestra inadecuada de la PCR y para qué sirve la PCR, para el diagnóstico de la enfermedad aguda y cuando hay virus, evidentemente, si no hay excreción del virus en las fosas nasales a nivel orofaríngeo o en las muestras, pues no lo vamos a poder encontrar. ¿Vale? Y esto probablemente sea lo más revolucionario que os vaya a contar hoy, porque realmente os ponía en la diapositiva anterior que no hay PCRs para tanta gente ni para tantos momentos. Y probablemente esto, pasado un poco esa oleada inicial de marzo, donde teníamos pruebas que eran bastante un poco de dar por casa, no, con muy poca fiabilidad, pues encontraremos un poco que el antígeno, cuando detectemos un buen anticuerpo, y parece que los últimos test lo están haciendo, pues van a otorgar una nueva dimensión al diagnóstico en la pandemia. De hecho, ya se plantean algunas dudas, ¿no? Esto es un de la cabecera del paciente, será un sustituto a la PCR o a esas PCRs cribadas o para hacer estudios un poco de contagio. Indudablemente vamos a hartarnos de oír esto en los próximos meses porque esto ha llegado y la verdad es que los resultados preliminares de las pruebas que tenemos pues son muy alentadores. Cuadro de interpretación, la charla de interpretación, realmente esto se lo podéis encontrar en la página del Ministerio, es un poco la fase aguda, es decir, el tener una PCR positiva, un test de detección de antígeno positivo en sintomáticos, en asintomáticos con exposición conocida, pues saber un poco cuándo es infección aguda y cuándo podemos estar hablando que ese paciente ya realmente pasa a otras fases. Y aquí la gravedad, como os decía, y la fecha es fundamental. Test rápido, pues hemos hablado mucho por encima de estas test rápidos que han dado tantos quebraderos de cabeza a los gobiernos y a sanitarios. Realmente, abajo os pongo 4 páginas web que son interesantísimas, que realmente creo que debemos evaluar lo que usamos, los test diagnósticos que usamos. Estas inmunocromatografías mal hechas pues son un desastre, como hemos podido comprobar. Os animo a entrar en cualquier página de cualquier proveedor no autorizado chino, pero vamos que se distribuyen para ver un poco la información que dan y es lamentable. Es lo que hemos estado comprando durante el principio de la pandemia. Ahora tenemos herramientas como la de la FDA o la Fundación FIND, por ejemplo, que nos dan información muy fiable para que estos test rápidos, por lo menos, ya que nos gastamos el dinero, lo hagamos con aquellos que sean un poco mejores. Hablar de serología es hablar de las técnicas de alto rendimiento, ELISA, CLIA, ECLIA. Estos son sistemas automatizados que mejoran un poco el número que hacemos de detección de anticuerpos y sobre todo también detectan un poco más, digamos, tienen más presteza. Ojo, que aquí también hay... Y esta es la famosa gráfica, es decir, y vamos a hablar un poco de curvas. La curva famosa de los anticuerpos, yo creo que esto lo conocéis todos y realmente esto es lo idílico, pero esto
como veíamos en la diapositiva anterior, pues es que los anticuerpos neutralizantes caen con el tiempo. Y esto pues es una fatalidad, porque realmente nos gustaría que fueran así de bonitas, pero es que realmente nos estamos encontrando con pacientes que no son así. Y si os fijáis, cuando aparece la famosa IgM, que aquí pues empieza la caída a partir de la segunda semana en lo que aparecen hasta la sexta semana, porque hay pacientes que están manteniendo IgM hasta el final. Y esto no es nuevo, esto pasa con otras dinámicas virales, con citomegalovirus u otros virus. Y la IgG, pues lo mismo. Es una gráfica interesante y aquí os animo a que consultéis este documento sobre la interpretación de todas las múltiples variables de IgG, IgM y ahora muy de moda la IgA otra vez. Al principio se puso de moda también y ahora parece que vuelve a estar de moda porque es la más precoz de todas y puede orientar también un poco a esas infecciones precoces y complementar el diagnóstico. Una reflexión personal, es decir, ninguna de estas técnicas valen en un momento precoz, es decir, en los primeros 7-10 días, porque estamos hablando de infección aguda, y sí que sirven a partir de ahí para, por ejemplo, en esas fases iniciales del 8 al 14 día para complementar a esos pacientes que ya negativizan antígenos o PCR, perdón. Aquí tenéis toda una variabilidad de combinaciones, no voy a entrar en esto, realmente es muy variable, cada paciente es un mundo. Ojalá la utilidad de estas técnicas de anticuerpos sirva. Y esto es para lo que los hemos estado usando, es para el diagnóstico de personas con síntomas cuando ya la PCR y el antígeno eran negativos, para evaluar si han tenido una infección previa a personas de alto riesgo o nosotros profesionales sanitarios o riesgo ocupacional, para monitorizar la respuesta y longevidad de la respuesta inmune, para potenciar cuando tengamos vacuna, esa respuesta a la vacunación, si estamos protegidos, para identificar donantes si el plasma de convaleciente serviría y para las famosas encuestas de seroprevalencia que hemos hecho y que seguimos haciendo. Vale, y para concluir, pues no quería dejar de poner estas dos diapositivas. La de la izquierda, ambas son del British Medical Journal y lo que reflejan es un poco el conocimiento que teníamos, por ejemplo, en julio, sobre la utilidad de estos test de anticuerpos. Como veáis, pues un poco muchas dudas aún, es decir, no son test que se pudieran usar por sí mismos para nada, realmente dan utilidad un poco para lo que ponía en la diapositiva anterior. Fijaros un poco la sensibilidad de técnicas como el CLIA que mejoran un poco o por encima del ELISA o de los test rápidos. Y en la diapositiva de la derecha pues tenéis un poco lo que es el famoso cuadrante de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Esta diapositiva es de hace 48 horas. Entrar en esto realmente en 10 minutos de charla es imposible. Os he dejado enlaces de todo lo que puede ser interesante en la interpretación de serologías, las múltiples combinaciones en los múltiples pacientes que tenemos. Aprovechar un poco para hablar de reinfección, es decir, hay un concepto claro, es decir, los anticuerpos, tenemos un problema, es decir, no hay una unidad internacional en este momento que digan que esa cifra sirva para protegernos. Habría que confirmarlo en pruebas de neutralización en placas que realmente son muy costosas y no se pueden hacer en este momento. Y cuando nos encontramos con este artículo hace un par de semanas que decía que ya hay personas que están reinfectadas por otra cepa, pues nos echábamos un poco a temblar respecto a la vacuna, pues si hay que revacunar anualmente. Se correlacionan estos títulos con anticuerpos que tenemos con que no vamos a pasar la enfermedad, pues muchas dudas, como os ponía al principio. Y por último, agradecer a todos vuestra presencia. Me gusta mucho este lema, este virus lo paramos todos. Deberíamos predicar con el ejemplo porque no lo hemos hecho así y realmente si queremos que esto funcione, si queremos que estos test y estos cribados masivos y parar un poco los contagios y poner a prueba todos estos test serológicos, deberemos trabajar todos en una misma línea. Ahí tenéis mi correo electrónico, estoy abierto a cualquier duda, pregunta o aclaración que queráis hacer. Muchísimas gracias y seguimos. Javier Arranz Izquierdo pertenece a la SENFIC. Es miembro del Grupo Nacional Infecciosas SENFIC. Además, ejerce su labor asistencial en el Centro de Salud de la Escuela Graduada de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, y es miembro del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de las mismas. Además, investigador principal del Grupo de Infecciosas de Atención Primaria del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares. Tiene un máster, como el doctor Linares, en Medicina Tropical y en Salud Internacional y ha sido cooperante y es cooperante de Médicos del Mundo. Estuvo en Sierra Leona en la emergencia del ébola. Nos hablará
de cómo debemos de manejar y cómo debemos de seguir los casos y los contactos en la COVID-19. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, vamos a empezar esta nueva charla. Vamos a tocar la parte de seguimiento de contactos, un poco focalizado desde atención primaria, ya que es donde estamos teniendo quizás más carga de trabajo en ese sentido. El objetivo básicamente de este seguimiento de contactos es disminuir la transmisión. Fijaos bien que digo disminuir, porque eliminarla completamente solamente por el seguimiento de contactos no va a ser posible. Básicamente lo que queremos es pasar de un R mayor de 1, 2, 2,5 a un R menor de 1, básicamente. Pero un concepto importante, no significa que una R de 2, por ejemplo, contagie, cada persona infectada puede contagiar a 2 personas más, sino que de término medio, todas las personas infectadas, si hacemos la media, van a contagiar a 2. Lo digo porque tiene cierta importancia para la última parte de la charla que veréis. La mejor forma de disminuir esta R es el aislamiento y la cuarentena. Realmente es lo que mejor funciona. Sí, por supuesto, se hace de forma adecuada. Para poder tener esto en cuenta y hacer ese seguimiento de contactos bien, tenemos que tener muy claro cuáles son los tiempos. Esos son los tiempos, más o menos, entre que una persona es infectada en el momento 0 hasta que puede empezar a tener síntomas más o menos unos 5 días, periodo de incubación. Por lo tanto, y unos días antes, unos 2 o 3 días antes empieza a poder contagiar. Por lo tanto, tenemos realmente una ventana de oportunidad importante que serían estos 2 días desde ese contacto con una persona infectada que sabemos conocido para poder intervenir antes de que empiece a infectar a alguien más. Sería el momento perfecto para que esa persona entrara en cuarentena o entrara en aislamiento. Estos serían los tiempos. Por ejemplo, tenemos arriba los días, un caso índice, lo diagnosticamos el primer día. Tenemos 2 días que no tiene síntomas, empieza a tener síntomas, empieza a contagiar más o menos al segundo día. Al quinto día, sexto día empieza a tener síntomas con mayor contagio, vuelve a bajar un poquito su transmisión hasta que se eliminan los 14 días aproximadamente. Bueno, pues sus contactos, un conviviente, más o menos, pues al cabo de esos 2 días puede infectarse y por tanto tenemos esta línea también en su caso si hubiera sido infectado. Fijaos que pongo conviviente y comunitario, los actos son un poco diferentes como ahora veremos. Bueno, pues si hacemos alguna acción en estos tiempos, ¿y las acciones cuáles son? Pues básicamente que tenemos haciendo consulta, por ejemplo, el primer día de contagio, el quinto día de la infección, pues consulta y nosotros, bueno, pues podemos ser rápidos, le ofrecemos una PCR y además al mismo tiempo le ofrecemos aislamiento, ¿no? Bueno, pues en ese momento el paciente podemos ya empezar a aislarlo y además buscamos a los contactos. Bueno, pues si buscamos bien a sus contactos, tenemos que en ese momento, en estos días, aislamos al paciente, también aislamos a sus convivientes, que es lo más fácil. En cambio, estos contactos comunitarios a lo mejor vamos a tardar 2 días más y a partir de ahí los tenemos aislados. Por lo tanto, fijaos que la parte de contagiosidad elevada, que sería incluso con síntomas, bueno, pues lo tenemos controlado bien en el conviviente, más o menos lo que hemos podido en el caso índice, en el caso comunitario un poquito más adelante. ¿Qué ocurre cuando esto no funciona así de bien? Bueno, pues cuando hay un retraso en las acciones, por ejemplo, consulta al paciente, imaginemos el primer día, que también puede retrasarse, le hacemos una PCR más tarde y además el resultado lo tenemos más tarde. Bueno, pues básicamente el aislamiento se retrasa y tenemos estos 2 puntos de alta contagiosidad, tanto del comité comunitario que han seguido infectando. De ahí la importancia de los tiempos en el momento de hacer ese seguimiento de contactos. ¿Cómo podemos mejorar estos tiempos? Bueno, lo primero, por supuesto, las sospechas, es decir, tanto el paciente debe consultar en el primer día, como hemos visto, o el profesional debe sospecharlo y poner en marcha las acciones adecuadas. Podemos bajar tiempos en el circuito de pruebas, es decir, en ese resultado o en el tiempo en el que hacemos esa PCR, vemos que eso también disminuye esos tiempos. Después, por supuesto, temas de equipos de rastreo, personas dedicadas al rastreo o mecanismos de apoyo tanto al rastreo como al aislamiento o la cuarentena. En cuanto al circuito de pruebas, bueno, pues tenemos una última revisión de la Cochrane que ha salido hace unos pocos días, donde ya empieza a hablar de mayores sensibilidades y especificidades de las pruebas de diagnóstico rápido, pruebas antigénicas, cual seguramente los veremos siguientes días, quizás también con pruebas en saliva. Podemos tener pruebas más rápidas. También, evidentemente, los mecanismos de COVID Express o de toma rápida o de gran cantidad de muestras en un lugar concreto. También en los laboratorios existen formas de hacerlo más rápido con sistemas pool que pueden meter muchas cantidades de pruebas
si todas son negativas, normalmente con baja prevalencia, pues también nos permite tener resultados rápidos. Y, por supuesto, si ponemos mecanismos como en Galicia, como en algunas otras comunidades, donde al menos los PCRs negativos informas de forma rápida, ¿no? Por lo tanto, todos estos circuitos pueden implantarse para mejorar esos tiempos. Y cuando los equipos de rastreo, aquí vemos, según la documentación de ECDC y de la OMS, 4 situaciones epidemiológicas. Que no tengamos casos, hay que aprovechar para hacer el entrenamiento de equipos de rastreo, un punto muy importante. Que tengamos casos esporádicos. Aquí ya podemos empezar a hacer ese seguimiento exhaustivo de contactos. Que estemos ya con brotes, donde tenemos que aumentar la capacidad de rastreo y seguir con ese rastreo importante. Y cuando hay transmisión comunitaria, ahí hay un problema porque para aumentar la capacidad y optimizar hay que hacer diversas acciones. Por ejemplo, nada más seguir a los contactos convivientes, hemos visto que eran los más fáciles de aislar, seguir a los profesionales sanitarios o en los centros sociosanitarios o poblaciones vulnerables. ¿Cuántas personas se necesitan en un equipo de rastreo? Según los ECDC europeos, pues si nada más tenemos 10 casos al día, con 10-20 personas de rastreo y 10 o 20 personas de seguimiento de contactos, pues sería un equipo suficiente. Si ya tenemos 250 casos al día, pues tenemos que poner al menos hasta casi 200 personas de rastreo y recomiendan separar el seguimiento mediante otras formas, o bien por una fuerza de trabajo diferente, o bien mediante otras técnicas, por ejemplo, mediante envío de SMS o mediante algunas webs para recoger síntomas. Y si tenemos más de 1000 casos, podemos llegar a 400 personas casi de rastreo, pero realmente se dificulta muchísimo esa opción de rastreo. Hay formas de apoyar el rastreo, por ejemplo, recogiendo síntomas, es decir, hacemos que las personas consulten antes. Tenemos diversas apps en todo nuestro país, en diversas comunidades autónomas, que permiten enviar síntomas o al menos decirle a una persona cuándo esos síntomas pueden ser COVID, con más o menor éxito. También tenemos apoyo al rastreo para buscar los contactos. En algunos sitios, en Corea del Sur, en Singapur, también en España, pero bueno, sobre todo en estas zonas se han utilizado técnicas, vamos a decir, un poquito más intrusivas en la confidencialidad de la persona. Seguimiento GPS de los móviles donde han estado esas personas, reconocimiento facial en los lugares donde ha habido un caso para buscar a los contactos, incluso transacciones de tarjetas de crédito en esas mismas zonas o seguimiento por códigos QR en personas que han ido, por ejemplo, a locales de ocio. En nuestro caso, y es lo que ahora vamos a tener todos, ¿no? Va a ser esta aplicación, que aquí se ha llamado Radar COVID, en otros lugares recibe otros nombres. Básicamente funciona por Bluetooth, significa que no recoge datos realmente, no almacena datos, o al menos más allá de 14 días, y no hace un seguimiento por GPS, sino es voluntario. Ese es uno de los hándicaps. Tengo que instalar la aplicación en el móvil, tengo que ponerla en marcha y tengo que cumplir los pasos que me dicen para poder sacar provecho de esta aplicación. En Singapur, por ejemplo, se recogió con muy poco porcentaje de población y no dio los resultados que se esperaban. Pero probablemente también veremos algunas otras cosas como el RedCap, que ya se está utilizando en Australia, donde básicamente lo que se hace es hacer el seguimiento de esos contactos a través de una web que envía datos de forma segura. Y eso permitiría descargar esa parte de seguimiento de contactos y permitir que los equipos de rastreo puedan hacer el rastreo de una forma mucho mejor. Pero también parte muy importante, y no hay que descartarles el apoyo al aislamiento de la cuarentena. Tenemos que tener espacios medicalizados, pero también espacios dedicados a cuarentena. Si hacemos cribajes en alguna zona donde hay alta incidencia, debemos tener posibilidad de enviar a estas personas a algún sitio para garantizar la cuarentena. Porque si no garantizamos la cuarentena o el aislamiento, no vamos a cortar esa transmisión. En Australia, en Nueva Zelanda, se han hecho cosas por el estilo. Se han habilitado hoteles hoteles vigilados, donde vigilan muy de cerca esa cuarentena y envían a las personas para poder hacer allí la cuarentena de una forma cómoda. Pero también no debemos olvidar la parte de apoyo comunitario. Es muy importante contar con todas las plataformas comunitarias de los diferentes barrios, de las diferentes ciudades, para que nos den apoyo en ese sentido. Y, por supuesto, ese apoyo laboral a las personas que van a estar en cuarentena. Y eso es un trabajo que influye muchísimo más de lo que pensamos en hacer de forma efectiva el aislamiento o la cuarentena. Y podríamos añadir alguna cosa más al respecto. Pero hay un objetivo 2 y que creo que es importante y a lo mejor a veces cuesta más hacerlo, y es disminuir las cadenas de transmisión. Si vemos la parte de la izquierda de la pantalla, eso sería el rastreo de contactos habitual como se hace en este momento. Es decir, yo tengo un caso índice, investigo hacia adelante
para ver con quién ha estado y poder encontrar otros casos. Pero si no voy hacia atrás, que sería la parte derecha de la pantalla, hago un backward contact tracing, si voy al caso primario, estoy perdiendo toda esta parte del medio de otros contactos. Esa parte hacia atrás es difícil que la podamos hacer en atención primaria. Estamos haciendo bien o bastante bien ese rastreo hacia adelante, pero el rastreo hacia atrás probablemente debería ser un rastreo más fino y que debería además incluir otros mecanismos de software o de seguimiento. Y probablemente estaría en manos de la gente o las personas que trabajan en salud pública. Por ejemplo, hace muy poco, en abril, se publicaba un artículo donde nos preguntaban si todavía utilizamos el Excel para hacer, y todavía se está utilizando Excel para hacer el seguimiento de contactos, cuando la OMS ya ha puesto en marcha este software de GoData. En este software de GoData nos permite hacer un seguimiento muy bueno de contactos, ver esa situación de los contactos y cómo se convierten en caso, y poder construir estas cadenas de transmisión de una forma muy visual, ¿no? Sí, salud pública, no todas las comunidades lo han instalado, han instalado Cataluña, creo que País Vasco. Si esto realmente estuviera en marcha, quizás aprovechando datos, aprovechando sin duda los datos del rastreo, podría mejorarse de una forma bastante importante ese cortar cadenas de transmisión que, como hemos dicho al principio, no todas las personas contagian a dos personas. Por lo tanto, si yo hago un rastreo hacia adelante, puede que esa persona no haya contagiado a nadie. No estoy investigando ese posible brote, esa posible cadena al 100%, pero a esa persona sí que la ha infectado a alguien y, por tanto, ese alguien, ese caso primario que hemos visto anteriormente, lo estamos casi perdiendo de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, esta investigación hacia atrás es una de las partes que hay que mejorar dentro del sistema de rastreo. Bueno, pues en principio hasta aquí lo que os quería explicar sobre el seguimiento de contactos y las posibilidades de mejora que tenemos dentro de la atención primaria, sobre todo en base a disminuir todos esos tiempos y reconocer la importancia de esos tiempos para poder disminuir al final estas cadenas de transmisión. Muchas gracias a todos y espero que la charla les pueda haber resultado de interés. Gracias. Y el último ponente será José María Molero. Él trabaja en el Centro de San Andrés, en el Servicio Madrileño de Salud, el SERMAS. Es miembro de la SENFID y pertenece también al Grupo Nacional de Trabajo de Enfermedades Infecciosas. Pertenece también al Consejo Asesor SENFID y pertenece al Comité Editorial de AMF. Igualmente, al igual que la coordinadora del grupo, pertenece al Grupo PRAN de la comunidad, representando a la Comunidad de Madrid y representando a SENFID. Él nos hablará qué pasa con el COVID después de pasarlo, las complicaciones, cómo hay que evaluarlos y cómo hay que seguirlos en atención primaria. En esta ponencia vamos a hablar del seguimiento de los pacientes que han pasado la fase aguda por parte de la atención primaria, fundamentalmente de los médicos de familia, que son los que atienden más frecuentemente a los pacientes que han tenido una infección aguda por coronavirus. Ahí es fundamental diferenciar entre aquellos que han tenido una infección leve, una infección pulmonar o una neumonía no grave, de aquellos que han tenido la necesidad de ser hospitalizados incluso en la UCI por tener una infección pulmonar grave, neumonía bilateral y otro tipo de complicaciones que pueden surgir dentro de la evolución de la enfermedad. El manejo a veces es un poquito diferente y sobre todo el tiempo de seguimiento. Hay una serie de funciones que tenemos que hacer, como cualquier paciente que ha estado ingresado y que se detalla en esta diapositiva, desde hacer una valoración de la posibilidad de aislamiento del paciente en su domicilio, hacer una monitorización clínica de los síntomas y las posibles complicaciones, control del tratamiento farmacológico nuevos o que pudiesen estar utilizando para comorbilidades, para valorar su estado emocional, el estado físico, funcional, nutricional y las necesidades de otra serie de cuidados que puede tener el paciente y hacer ese seguimiento como he dicho antes. En principio ya hay diferentes series publicadas, aunque todavía no tenemos tiempo suficiente para detectar todas aquellas complicaciones que pueden aparecer en la fase aguda, posaguda y durante los 2-3 meses posteriores a esta fase aguda. Están descritas aquí fundamentalmente las de tipo respiratorio, también cardiológico que pueden aparecer posteriormente a la infección y alteraciones también que tienen mucho que ver pues, con la propia situación de inmovilidad e ingreso hospitalario del paciente que generan muchas de esas alteraciones que se detallan ahí. Pero fundamentalmente las respiratorias, cardiológicas y también las neurológicas sí que son una constante en la mayoría de las series en cuanto a complicaciones que pueden aparecer.
desaparecer y que hay que detectar desde la consulta de atención primaria con el paso del tiempo. La consulta puede ser presencial o no presencial. Normalmente es el seguimiento, la mayoría de los pacientes lo acaban en las primeras 2 semanas, porque a partir de ahí ya han desaparecido los síntomas, sobre todo en infecciones leves, y por lo tanto no hay que hacer ningún tipo de seguimiento, pero sí en algunos pacientes que han tenido una infección grave o bien porque ya venían con muchos límites funcionales dentro después de la hospitalización, ese seguimiento habrá que prolongarlo. ¿De acuerdo? La mayoría de las veces hasta 2 o 3 meses, no con esta periodicidad que hice aquí, pero sí en función del criterio clínico que consideremos oportuno, sobre todo en pacientes que han tenido un cuadro grave. Habitualmente lo hacemos los médicos de familia o pediatras si es un niño, y enfermería apoya también esta labor en la fase aguda. Hay que hacer una valoración adecuada y monitorización de los síntomas para detectar la evolución de los síntomas, que luego veremos que muchas veces es más prolongada, y también la aparición de nuevas complicaciones. Es fundamental tener en cuenta estos síntomas que vemos hoy, aparte del estado general, los respiratorios, los digestivos, las alteraciones neurológicas o cognitivas. Y luego hay que hacer también una determinación también del tratamiento, el seguimiento del tratamiento que está haciendo. Hay que tener cuidado fundamentalmente con 2 casos, aquellos que se repositiviza la PCR después de una PCR negativa. En estas situaciones se ha visto que no traducen un mayor riesgo ni epidemiológico, es decir, no son más contagiosos ni transmiten la infección, ni tampoco clínico. El paciente no va a evolucionar peor y lo único que hacer es un seguimiento, y de aquellos que realmente puedan tener una reinfección que hasta el momento, a pesar de los casos que están surgiendo últimamente, no se considera un problema en el seguimiento de los pacientes que han pasado el COVID agudo. Y luego de los COVID prolongados o posagudo. ¿A qué se llama COVID prolongado agudo? Se ha visto que hay pacientes que los síntomas se prolongan más allá de las 3 semanas, incluso de 2 o 3 meses en los cuadros más graves. Son síntomas que, aunque puede haber en algunos, esos síntomas se deben a secuelas o déficits funcionales graves que se pueden ir recuperando con el tiempo. La mayoría de ellos no tienen esta sintomatología, sino que son síntomas inespecíficos, generalmente cansancio, fatiga muscular o disnea, y van desapareciendo con el tiempo. A veces hay tos, a veces hay cierta debilidad, a veces hay dolores torácicos que van desapareciendo con el tiempo. Es decir, son síntomas menores, síntomas que se ha visto que están presentes en la fase aguda, que tardan en desaparecer. El paciente lo vive como una situación de gravedad, y más porque está sometido a una infección, digamos, importante, y que la cuestiona en algún momento la posibilidad de la complicación fatal, y por lo tanto hay que muchas veces actuar sobre estos síntomas, explicándole los síntomas, que es normal que evolucionen lentamente, que van a desaparecer, aconsejarle reposo, tratamiento sintomático y, lógicamente, estar pendiente si alguno de los síntomas traduce una complicación grave, ¿de acuerdo? Y en esos casos habría que remitir nuevamente a unidades, normalmente neumología, medicina interna, para el seguimiento de estos pacientes. Y luego también hay que establecer desde la atención primaria al final del seguimiento. ¿Cuándo se va a producir el seguimiento? Fundamentalmente cuando el paciente ya no contagie y cuando ya se haya recuperado funcionalmente. La primera premisa lo conocemos. Todas las guías aconsejan lo que os detallo aquí en esta diapositiva: los sintomáticos mínimo 10 días sin síntomas, después del inicio de los síntomas, perdón, y de ellos los 3 últimos sin síntomas activos. Y los asintomáticos desde que se le hace la PCR también esos mismos 10 días. En el caso de un paciente que se ha dado el alta hospitalario, si tiene PCR al alta y es negativa, se hace un seguimiento clínico. La alta epidemiológica puede ser en cualquier momento, y siempre que haya curado y que haya 3 días sin síntomas activos. Pero si el PCR es positiva o no se ha hecho al alta, pues hay que mantener 14 días por riesgo epidemiológico. El problema es la capacidad funcional que hay que valorar. No siempre es fácil determinarlo. Hay herramientas que, por ejemplo, este test no validado, esta escala, que se podría y probablemente en un futuro validar, y probablemente nos ayude a diferenciar en función de los síntomas y de las déficit de función de las actividades básicas instrumentales de la vida diaria, cuál es el grado de incapacidad que tiene. Y también, lógicamente, en ese seguimiento muchas veces hay que detectar también síntomas y ver que esos síntomas de lenta, digamos, resolución van a acabar desapareciendo. Luego, durante 2 o 3 meses, muchos de estos pacientes que tienen síntomas que no acaban de desaparecer a los 14 días, hay que hacer un seguimiento, y que la periodicidad lo vamos a determinar nosotros en función de esta gravedad. Pruebas diagnósticas que hay que hacer. Fundamentalmente, lo que tenemos siempre es radiografía de control, sí o no. Se ha visto, y la mayoría de las guías nos recomiendan, que pacientes que tienen una enfermedad leve no es necesario. En cambio, en aquellos pacientes que han tenido un ingreso, una neumonía grave, incluso en la UCI, con necesidad de una ventilación mecánica, es muy probable que sí que requieran un seguimiento radiológico, al menos
En este tipo de pacientes, a las 12 semanas sí que aconsejan a la mayoría de las guías hacer una radiografía y en función de eso actuar. También, lógicamente, si el paciente empeora después del alta, clínicamente hay que buscar signos de una posible tromboembolismo o cualquier otra complicación, incluso mediante la ecografía. En los pacientes que han tenido una infección grave y que se ha hecho una radiografía y hay signos de fibrosis o otras lesiones radiológicas residuales, existan o no existan además alteraciones funcionales, sí convendría hacer un estudio un poquito más detallado tanto de la función pulmonar como incluso de técnicas de imagen. La pulsoximetría se hace para controlar la evolución de la enfermedad y la analítica tampoco se debe hacer de rutina, excepto en aquellos pacientes que presentaban una alteración en el momento del alta y queremos ver que se ha normalizado, fundamentalmente alteraciones hidrolípicas, función hepática, renal, seguimiento. Tromboembolismo pulmonar hay que tenerlo en cuenta como complicación frecuente en este tipo de pacientes. En pacientes que no han tenido un ingreso, pacientes no graves, es poco frecuente y por lo tanto no se debe hacer ninguna actuación específica en cuanto a tromboprofilaxis, salvo que ya la necesite por otros factores de riesgo trombótico. Sí que hay que aconsejar en estos pacientes y en los que han sido hospitalizados unas medidas generales que se ha visto que disminuyen la frecuencia de la coagulación, de la complicación. Y luego en aquellos pacientes que estaban tomando antes un anticoagulante, no hay que retirarlo de entrada y solamente pasar a una heparina de bajo peso molecular o bien una COT, una anticoagulante de acción directa, si el paciente tiene que hacer muchos seguimientos justo durante la fase más aguda de la infección para evitar el riesgo de contagio. Ya está demostrado o comprobado que los pacientes con enfermedad grave tienen más riesgo de tromboembolismo, por lo tanto ya está establecido que básicamente en todos los pacientes se haga una profilaxis farmacológica del tromboembolismo, la trombosis y tromboembolismo pulmonar con heparina a dosis profilácticas y que deben además mantenerse durante el ingreso. Mantenerse durante el ingreso y incluso posteriormente lo podemos mantener 7 a 14 días y luego retirar, salvo que existan factores trombóticos de alto riesgo, que entonces habría que mantenerlo mínimo entre un mes e incluso mucho más allá se puede prolongar. Y reintroducir, igual que los pacientes leves, el anticoagulante previo en aquellos pacientes que lo estuviesen utilizando lo antes posible. Rápidamente, manejo de síntomas respiratorios, fundamentalmente la disnea o la insuficiencia respiratoria, hay que controlarla mediante una pulsoximetría con exploración clínica y el pulsosímetro nos va a determinar cuál es la actuación más aconsejable. Por encima de 95 de forma sostenida con oxígeno hay que intentar retirarlo progresivamente, pero si es por debajo de 90 hay que remitirlo al hospital para un estudio más detallado, porque además podría haber una complicación como un tromboembolismo. Igual ocurre con la disnea. La tos puede permanecer, 10 a 15 pacientes con una tos crónica por encima de 8 semanas. No hay que aconsejar utilizar tratamientos farmacológicos y, lógicamente, medidas de control de la respiración. En pacientes que han tenido un aislamiento prolongado, incluso la UCI, probablemente sí que tengamos que introducirle o derivarle a programas de rehabilitación, si no se ha hecho ya la alta hospitalaria pulmonar, pero en la mayoría de los pacientes no requiere una rehabilitación específica, salvo aconsejar ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza y entrenamiento y técnicas de drenaje de secreciones. También hay que tener en cuenta el déficit nutricional, hay que actuar sobre él, hay que intentar que la dieta sea de alto valor energético, con alto contenido de hidratos de carbono y grasas saludables e intentar recuperar lo antes posible esa pérdida nutricional. Evitar, si es posible, los suplementos nutricionales. Y también hay que hacer un seguimiento durante esos 2 o 3 meses máximo de la posible aparición de síntomas por complicaciones o la persistencia de síntomas del COVID posagudo para ver que desaparece. La periodicidad en función de la situación clínica. Y como veis ahí, se aconsejan tener síntomas neurológicos, cardiopulmonares, el bienestar, la salud emocional, que se ha visto que se deteriora gravemente en pacientes ingresados, y la capacidad funcional, sobre todo en pacientes mayores con deterioro cognitivo. Por último, hay que tener en cuenta también evaluar otros factores, que eso es también característico de la atención primaria. ¿Cuál es el contexto donde se va a producir el seguimiento clínico del paciente al alta? Si puede hacer o no ese aislamiento, si tiene o no tiene recursos familiares que le apoyen en todo este tipo de rehabilitación que se va a producir tras el alta, tras la enfermedad aguda. Valorar el nivel de dependencia que se puede haber deteriorado y se deteriora, de hecho, con el ingreso. Por eso decía, esta escala de evaluación funcional es importante y, sobre todo, tener en cuenta que hay pacientes que, por sus condiciones, por su edad, por su comorbilidad, sus condiciones socioeconómicas, van a tener un alto riesgo y un alto riesgo de complicarse nuevamente. Y, por lo tanto, estos pacientes hay que hacer un seguimiento quizás más exhaustivo con programas en función de las necesidades
seguimiento domiciliario o telefónico más intenso. Y, en general, valorar si hay necesidad de otros cuidados, aparte de los que podamos proporcionar en atención primaria, bien por unidades de apoyo, como fuese fisioterapia, trabajador social, o bien incluso como compañeros de la atención hospitalaria, neumología, medicina interna, rehabilitación, que pueden intervenir en la fase, digamos, de evolución de la enfermedad, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido más secuelas de la inmovilización prolongada que ha supuesto el ingreso hospitalario. Por último, hablo del compañero, del moderador, Javier Sanz, que es el que va a moderar las comunicaciones y los póster. Es especialista en medicina familiar y comunitaria, es coordinador del Grupo Nacional de Trabajo de Semergen de Nuevas Tecnologías y es secretario autonómico a nivel de Valencia de su sociedad científica. Buenas, soy Francisco Javier Sanz García, soy médico de medicina familiar y comunitaria en el Departamento de Salud de Alcoy, Alicante. Soy el coordinador nacional de Nuevas Tecnologías de Semergen. Me gustaría, antes de empezar, felicitar a todos los autores de ambas comunicaciones seleccionadas porque han sabido plasmar a la perfección dos de las situaciones más comentadas durante la pandemia de COVID-19 de marzo a mayo y seguramente también de esta segunda oleada. Primera comunicación, la 402, seroprevalencia SARS-CoV en personal sanitario de atención primaria. De los autores, Dópico Ponte, Calatayud Samper, Iglesias Cabezas, Moretó Castellsagué, Fernández Delgado, López de Gea Vegas, Fernández Fernández, Rodríguez García, Mariano Serrano y Domínguez Luzón. De los centros de trabajo del Hospital Universitario de Belviche, del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Belviche. Me gustaría destacar, antes de que empiecen a defenderla, que la seroprevalencia en personal sanitario de atención primaria hay que hacer una reflexión en relación a que una mayor seroprevalencia de anticuerpos en profesionales de determinados centros de salud o áreas de salud puede estar relacionada a una peor protección de dichos profesionales en esa zona. Sería muy interesante poder disponer de un mapeado completo de estudios de seroprevalencia de anticuerpos en profesionales sanitarios en todo el territorio nacional. Soy Eva Dópico, del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Belviche de Barcelona, y voy a exponeros nuestros resultados de seroprevalencia de SARS-CoV-2 en personal sanitario de atención primaria. El personal sanitario es población de alto riesgo para adquirir infección por SARS-CoV-2. Se han publicado diferentes estudios relacionados con la infección por SARS-CoV-2 en personal sanitario de ámbito hospitalario, pero no hay estudios de personal sanitario en atención primaria. El objetivo de este estudio es conocer la seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en personal sanitario de atención primaria de una región sanitaria de Barcelona, 3 meses después del inicio del estado de alarma. En el periodo del 19 de mayo al 12 de junio de 2020 se ofreció al personal sanitario de atención primaria participar en un estudio de seroprevalencia. El algoritmo utilizado consistió en la determinación en suero de anticuerpos totales, IgG, IgA, IgM, contra SARS-CoV-2 mediante un test de electroquimioluminiscencia en el analizador ELEXIS de Roche. Esta prueba determina anticuerpos contra la proteína de la nucleocápside. Las muestras positivas y las muestras indeterminadas se analizaron mediante un segundo test de anticuerpos IgG por quimioluminiscencia en el analizador Liaison de Diasorin. Esta prueba determina anticuerpos contra las proteínas Spike S1 y S2. Si el resultado era negativo, se realizó una segunda técnica de IgG por Virclia con el fin de mejorar la sensibilidad, ya que mide anticuerpos contra las proteínas de la Spike y de la nucleocápside. Se consideró IgG positiva si no era por alguno de los dos test. Si los anticuerpos totales eran indeterminados o los anticuerpos IgG negativos, se recolectó un hisopo nasofaríngeo para la determinación mediante PCR del SARS-CoV-2 y se repitió la serología al mes con el fin de detectar infecciones en periodo inicial. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Se realizó la determinación de anticuerpos totales a 4.290 sanitarios, teniendo un resultado positivo
418, lo que indica una seroprevalencia del 9,7%. A esto se le realizó la determinación de IgG. Fueron positivos 414, lo que indica una seroprevalencia del 9,6% de IgG, y siendo negativos 4. De estos 4 personal sanitario, a 3 se le realizó la determinación tanto de PCR como de la serología al mes para ver si se trataba de una infección en periodo inicial. Se vio que la PCR era negativa y los anticuerpos al mes continuaban negativos. Los sanitarios con resultado indeterminado, el 0,2%, también se le realizó la PCR a 5, siendo negativa en los 5, y los anticuerpos totales al mes a 5, siendo indeterminados en 3, negativos en 1 y positivos en 1. Como conclusiones, la seroprevalencia de anticuerpos entre el personal sanitario de atención primaria en nuestro estudio fue de alrededor del 10%, detectándose en prácticamente todos los casos la presencia de IgG específica. No hubo ningún caso de PCR positiva en el personal sanitario con anticuerpos totales contra SARS-CoV positivos e IgG negativa, y en los que tenían resultado indeterminado de anticuerpos totales, lo que descartó la presencia de infección en periodo inicial. Vamos a pasar ahora a la segunda comunicación, que es la seroprevalencia de la infección COVID-19 en centros sociosanitarios de Asturias, de los autores Villa Estebánez, Izquierdo García, Centro de Trabajo, Equipo de Atención Primaria Grado ISPA del Principado de Asturias y Equipo de Atención Primaria Pola de Sierro, ISPA del Principado de Asturias. Hacer una pequeña también reflexión antes de que empiece la defensa, que es que las residencias de mayores han sido uno de los focos más afectados durante esta pandemia, y pese a que ha habido zonas de España con menos seroprevalencia, han habido otras que han sido, podríamos decir, un desastre, llevándose por medio muchas vidas. Creo que es nuestra obligación y deber velar porque esto no vuelva a ocurrir. Buenos días, me llamo Rubén Villa, soy médico de familia y les presento este proyecto de seroprevalencia de la infección por COVID-19 de residentes de centros sociosanitarios del Principado de Asturias. Los investigadores declaramos que no existe una actividad personal o profesional que pueda generar conflicto de intereses, ni hemos recibido ningún tipo de remuneración por participar en el mismo. Este proyecto ha sido financiado por la Dirección General de Calidad, Transformación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. El objetivo era conocer la prevalencia de la infección por COVID-19 en residentes de centros sociosanitarios del Principado de Asturias. Nuestra intención era alcanzar toda la población de residentes en centros sociosanitarios donde no se hubiese registrado ningún resultado positivo a fecha 21 de abril de 2020, que fue la fecha en que el Comité de Ética autorizó el proyecto. Nuestra variable era la determinación de anticuerpos totales frente al COVID-19, utilizando el kit facilitado por la empresa Guangzhou, la cual relata una sensibilidad del 84% y una especificidad del 99%. En aquellos participantes con resultado positivo se determinaría la PCR y otras variables eran la edad, el sexo y el área sanitaria. Alrededor de 13.500 asturianos tienen como residencia un establecimiento residencial, distribuidos en 288 residencias. A día del inicio del estudio, en 188 no se había registrado ningún caso positivo, de las cuales participaron 127, que es un 67%. 8 rechazaron participar y en 53 casos no pudimos contactar con la responsable que nos permitiese la entrada o el acceso a las mismas. Si hablamos de individuos, de 10.489 individuos potenciales, participaron 5.552, un 52%, 261 hubo rechazo institucional, no pudimos contactar con el titular en 3.667 y rechazaron participar 1.009. Creemos que esta participación es aceptable, dado que el estudio se realizó durante el estado de alarma, es un entorno de alto riesgo de infección, con dificultades de acceso y una escasez de recursos humanos muy importante. El perfil del paciente, del usuario, institucionalizado en Asturias es el esperado. Es una mujer, la mayoría son mujeres, mayor de 85 años.
Se detectaron 16 test positivos. Ninguna de las PCRs fue positiva, todas fueron negativas, lo cual determina una seroprevalencia del 0,29%. Esta seroprevalencia es la esperada, dado que se trata de una enfermedad nueva y un entorno completamente cerrado, y más teniendo la seroprevalencia poblacional encontrada para estudios por el estudio de COVID, que fue del 1,9% con una tasa de seroconversión del 0,3%. Finalmente, la principal limitación de este estudio es que no podemos afirmar que la seroprevalencia encontrada sea real y no la suma de falsos positivos, debido al escaso valor predictivo positivo que existe en entornos de prevalencia tan baja. Nada más, muchas gracias. Antes de iniciar el coloquio, en primer lugar, dar las gracias a todos y cada uno de los ponentes por las estupendísimas disertaciones que seguro que habrán sido de extremado interés para las personas, compañeros que están al otro lado de la pantalla. Bueno, tengo preguntas para todos los ponentes. En primer lugar, para el doctor Linares. Es una pregunta desde Colombia. Dice que esperan un segundo pico después del desconfinamiento y que la población se ha confiado. Dice que se hacen menos PCRs y dicen que sí es adecuado y que si el descenso de la gráfica de los contagiados es debido a menos PCRs. En segundo lugar, y te las hago todas juntas, que ya lo has comentado, el test de los antígenos. Dicen, ¿es factible en atención primaria de cara a sustituir a las PCRs? Y por último, dice, teóricamente, contacto de contacto no PCR, pero dice que si este concepto ha cambiado, viendo la gráfica de contacto comunitario, contacto conviviente, que le aclares la duda. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por vuestras magníficas presentaciones. A ver, yo creo que lo he puesto en la charla, hay algo novedoso en lo que he dicho, que es el test de antígeno, pero yo creo que va a ser un antes y un después, sobre todo para el campo que nos atiende, que es la atención primaria. Parece que los datos de sensibilidad y de especificidad son muy esperanzadores y eso va a permitir un poco, pues relajar un poco esas tensiones y esas listas de espera, sobre todo. A ver, los recursos son limitados, es decir, ¿hay que hacer todas las PCRs que podamos? Pues no, hay que hacerlas con cabeza, con criterio, con los criterios epidemiológicos que muy bien ha puesto Javier, de contacto. A ver, un contacto, pues no justifica, esperemos, un poco a hacer las cosas bien, a esos confinamientos que hay que hacer adecuadamente. Y lo ponía en la charla también, es decir, que hay un concepto muy importante, la gente debe desasociar el concepto de PCR negativa a hago lo que me dé la gana. Es un poco lo que estamos viendo, esa sensación de falsa seguridad. Ojalá no me equivoque y ojalá el test de antígeno funcione y esta misma semana empecemos en nuestras consultas a tener datos de pacientes positivos que en ese mismo momento podemos confinarles o darles más datos un poco sobre su contagiosidad. Por supuesto, habrá que definir qué pacientes deben hacerse PCRs, con qué criterios. Yo creo que estamos en un momento ahora mismo de inflexión. Por supuesto, hay zonas de España que tenemos transmisión comunitaria. Todas las pruebas son pocas para detectar, sobre todo nuestro mensaje como médicos de familia, que es un poco que nos hagan caso, que realmente si hay algo que funciona es la atención primaria. Para el doctor Arranz, yo creo que también lo ha comentado en la charla, pero dicen que qué estrategia seguir. Me imagino que en cada comunidad autónoma y cada provincia tiene lo suyo y cada área de salud. ¿Qué estrategia seguir ahora mismo para aislar a convivientes de un caso cuando es imposible las condiciones de habitabilidad de hacer ese aislamiento en la vivienda en la que conviven? Bueno, la verdad es que en diferentes comunidades se hacen acciones bastante similares, por otra parte. Se pueden disponer hoteles, convenios. Tenemos la desgracia de que el turismo no ha ido bien en nuestro país, entonces hay posibilidad de tener convenios con hoteles que en este caso serían no medicalizados, es decir, sería dar unas condiciones de habitabilidad adecuadas y sobre todo un ambiente seguro y de seguimiento, porque eso es la parte importante. Por lo tanto, necesitamos lugares, pueden ser hoteles, podrían ser dispositivos algo diferentes. Yo no soy partidario de poner polideportivos ni nada por el estilo, sino lugares
con cierta dignidad, habitaciones individuales, donde se puede hacer el seguimiento bien. Y, por otro lado, facilitar, y eso es una parte muy importante de la sociedad, de cada comunidad autónoma, facilitar tanto la baja laboral, si es posible directamente desde inspección médica, sin tener que intervenir casi atención primaria, es decir, de una forma automática durante el tiempo establecido, o si no es una baja laboral, sí facilitar estas, bueno, pues un apoyo social o algo por el estilo. El apoyo comunitario puede ser una opción cuando no disponemos de esos lugares podrían ser hoteles, como he comentado, podría ser un apoyo comunitario para dar pues comida, compras, etcétera. Pero si ya la habitabilidad de la casa no es adecuada, lo mejor es salir, aislarse en otro lugar que al menos tengamos esa garantía. Bien, para el doctor Molero, que ha comentado sobre problemas diversos, ¿no?, post-COVID, plantean que en algunos casos se produce muerte súbita justo a la semana de curación del COVID, que ello es provocado, bueno, por lo que todos sabemos, ¿no?, pues la cascada de citocinas, la inflamación endotelial, y dice que en lo que se refiere a los anticoagulantes, que comentaba simplemente si factores de riesgo, ¿cuánto tiempo hay que mantenerlos? Y que si los ACOD han venido ya para quedarse. No te oímos. Disculpad, digo que la muerte súbita también se puede deber al aumento o la incidencia mayor que se produce, sobre todo de cardiopatía, justo en la fase posaguda. Se ha visto que los fenómenos cardíacos, todo lo que tiene que ver con cardiopatía isquémica, fenómenos de miocarditis, pueden aparecer no tanto en la fase inicial, sino un poquito en la fase más tardía. ¿Podrían tener algo que ver con eso? Podría tener también con fenómenos trombóticos, lógicamente. Los fenómenos trombóticos, el paciente ambulatorio, el paciente que no ingresa, no tiene una necesidad, salvo por riesgo especial, de situaciones personales, de inmovilización, cirugía, cualquier tipo de enfermedad que le esté provocando la necesidad de esa anticoagulación, añadiendo el que va a tener un reposo domiciliario durante los 10 días que va a durar el aislamiento. Entonces hay que valorar ese riesgo y, por lo tanto, plantearse el utilizar la tromboprofilaxis. El tiempo que se mantiene va a ser el tiempo que añadamos a su factor previo, su cálculo de riesgo trombótico, en la inmovilización que va a tener que permanecer por el aislamiento, que son ahora mismo 10 días, pero bueno, depende también de la evolución clínica, puede ser un poquito más. Y yo creo que en principio los ACOT, el problema o la recomendación por la que se aconsejó utilizarlos durante la fase aguda de una infección por COVID era fundamentalmente por la distorsión que genera en un centro sanitario, en este caso un centro de salud, que el paciente acudiese a realizar un control de la anticoagulación, del INR. De hecho, se hablaba de pacientes en los que había una necesidad de un control más intensivo que un paciente que estaba bien controlado y que, por lo tanto, probablemente el siguiente control fuese posterior a la fase ya de aislamiento y podría acudir a un centro de salud. También en momentos epidémicos donde hay una alta tasa de incidencia y una alta utilización de los servicios sanitarios, probablemente, aunque no esté infectado el paciente, también se pueda plantear. Pero realmente la relación con la enfermedad por el COVID en los ACOT no hay una necesidad, digamos, o una necesidad de cambiar los más tradicionales a los nuevos porque interfiera con la evolución de la infección. Bien. Una pregunta para la doctora Cervera. Dice, ¿qué se nos escapa en este momento, que la población siente que los centros de salud están cerrados cuando estamos trabajando más que nunca? Buenas tardes, gracias por la invitación y enhorabuena a mis compañeros por las ponencias. Bueno, yo creo que hay aquí un poco una dejación de funciones de las organizaciones sanitarias. Yo os lo comentaba a los compañeros, todos los días dedico casi media hora entre diferentes pacientes a explicar durante 2-3 minutos el por qué no pueden acudir al centro, cuáles son las condiciones que estamos trabajando en el centro de salud, estamos haciendo PCRs, estamos viendo a pacientes con clínica respiratoria que pueden ser coronavirus y que buscamos en todo momento la seguridad máxima para esos pacientes crónicos complejos que atendemos en atención primaria. Entonces, esa labor yo creo que se tiene que hacer de una forma
institucional, que tiene que hacer una publicidad, una explicación de los poderes políticos de lo que está ocurriendo en la sanidad, y esa cercanía, esa accesibilidad que tenemos a la atención primaria, en este momento tiene que pasar por un filtro. El filtro es una cita previa en la que va a haber un contacto previo telefónico y solamente se van a ver aquellos pacientes en los que sea necesaria una exploración o su visita presencial de valor a la decisión que vayamos a tomar. Entonces, creo que hay un pequeño problema de comunicación, pero no por nuestra parte, que creo que todos los que estamos aquí, a través de las redes sociales, en la consulta, lo estamos haciendo con gran desgaste, porque a veces produce cierto enfrentamiento, ¿no? Y cierta tensión con el paciente. Yo creo que si se explicara bien, si se explicara que se hace por su bien, no porque tengamos miedo, no porque no queramos contagiarnos, como si fuéramos de repente personas que no estamos acostumbradas a trabajar con enfermedades infecciosas, sino porque hay realmente una pandemia y que aunque hay paradojas en la gestión de ella, ¿no? En que la gente puede ir a un bar perfectamente encerrado y no les explicamos por qué no se puede ir a un centro de salud, pues creo que hay que hacer un esfuerzo para que la población esté, a la vez de sentirse atendida, que comprenda lo que está ocurriendo. Bueno, nos felicita uno de las preguntas y dicen, ¿consideran el papel de la farmacia comunitaria en la detección de posibles casos, seguimiento, diagnóstico, etcétera, positivo y favorable para la mejora de la atención al paciente COVID? ¿Qué ocurre con el resto de pacientes, los que no van al centro de salud o a los centros hospitalarios? ¿Pasa esto por una mejora en la comunicación y hacer necesario el trabajo interdisciplinar? Lo que dice la doctora Cervera, podéis contestar cualquiera. Bueno, yo soy una firme defensora de crear alianzas comunitarias, tal como ponía en la presentación, ¿no? Alianzas con todo el tejido social y asociativo que hay en nuestra comunidad. Entonces, la atención primaria siempre hemos trabajado muy cerca de la población y muy cerca de esas asociaciones, ¿no? Y creo que la farmacia comunitaria es una gran baza que tenemos ahí que no sabemos aprovechar siempre adecuadamente. Desde la detección precoz de otros síntomas de estas enfermedades, en este caso, pues cualquier sospecha que pueda tener la farmacia comunitaria, que tuviera esa comunicación directa referente con el médico de atención primaria, con el centro de salud, la sospecha que se puede surgir de ver diferentes casos agrupados en un barrio, en una finca, con el conocimiento que tienen ellos a pie de calle, nos sería muy útil y nos podría ayudar a hacer un trabajo muy complementario. Doctor Molero, ¿se ha visto un incremento de los fenómenos de Raynaud tras el COVID? A ver, no hay unas publicaciones específicas sobre este fenómeno, pero lógicamente no olvidemos que se trata de una enfermedad que afecta sobre todo al endotelio y que produce un estado de procoagulabilidad. Y sí que puede ocurrir determinados casos que puedan imitar este tipo de situación, aunque realmente el fenómeno fisiopatológico no está descrito como tal en cuanto a la presencia de síntomas en los pacientes post-COVID. Hay una pregunta para el doctor Linares. Le gustaría saber si tiene utilidad la información rápida sobre una PCR negativa de un contacto que tiene que mantener la cuarentena, más que una información rápida de las positivas. Yo creo que se dan en el mismo tiempo, pero quiere decir que si no sería más importante las positivas que las negativas a la hora de dar los resultados. Yo creo que ambas son importantes. A ver, realmente los tiempos de respuesta y los tiempos de información son fundamentales, es decir, para hacer un buen seguimiento y, por supuesto, el estudio de contacto. De hecho, en la situación que estamos viviendo, con retrasos de PCR de 4, 5, 6, 7 días, es decir, necesitamos otra cosa. O mejoramos la disponibilidad de reactivos, que hay un desestocaje a nivel mundial, o buscamos alternativas, como hemos dicho antes, de medidas un poco para contener, pero una transmisión comunitaria, es decir, tenemos que apelar un poco al sentido común y a la educación de las personas. Es decir, ambas son importantes. De hecho, yo desde hace unos meses estoy, por factores circunstanciales, trabajando a nivel hospitalario. Reivindico desde este congreso que la atención primaria deje de ser un patito feo. Creo que es el momento de que atención primaria dé un paso adelante y cambie el modelo, porque el hospital debería ser un complemento para la atención primaria, no viceversa, cosa que está pasando. Realmente
siempre se ha priorizado resultados a otros lugares por encima de la atención primaria cuando la atención primaria estaba en transmisión comunitaria. Yo creo que es el momento ahora y ojalá a través un poco de los test de antígenos que vamos a empezar a utilizar, pues sea el momento de dotarnos para frenar ese contagio. Si tenemos un tiempo de respuesta inferior a horas, pues contendremos la pandemia. Si no, pues esto será un desastre. Nos pregunta Javier. Bueno, ya que esta parte va de contactos, ya hemos repasado un poquito en la presentación esta importancia de los tiempos, como comentaba Manuel. Hombre, yo creo que es cierto que el motivo de hacer esa PCR rápida y dar el positivo es porque ampliamos el estudio de contactos. Es decir, la primera PCR hecha en las primeras 24 horas nos permite buscar posibles otros círculos de contacto de ese positivo. Hombre, si ese contacto es negativo, curiosamente, dar la información rápida puede pasar dos cosas. Una, está muy bien para darlo y la persona se quede tranquila, pero curiosamente podemos tener un abandono de la cuarentena precoz, la cual cosa a veces es un poco complicado mantener ese equilibrio, ¿no? Nada más tenerlo en cuenta. Yo creo que es cierto que es más importante el positivo para poder ampliar el estudio de contactos. El negativo, evidentemente, es importante para tranquilizar a esa persona que está en cuarentena, pero entonces hay que apoyar mucho y seguir muy de cerca el mantenimiento de la cuarentena. Fijaros un dato anecdótico, ¿no? Es decir, las PCRs que se informan los viernes, hay un decalaje, por cómo está estructurado el sistema sanitario, en informarlas. Entonces, los lunes, martes nos encontramos un repunte de casos, muchas veces, porque esa cadena se rompe. Tú puedes dar un resultado rápido que si no llega, el fin de semana... Bueno, de ahí, fijaos que en la presentación, gracias, los circuitos es muy importante. Por ejemplo, en Baleares el circuito no se rompe el fin de semana, es decir, hay unas unidades de valoración de coronavirus que lleva a primaria y que el sábado y domingo revisan todas las PCR realizadas, se ponen en contacto y inician el estudio de contactos. Es verdad, ese circuito, para cada componente del circuito, es importante para minimizar el tiempo de reacción, ¿no? El tiempo para poder llegar al aislamiento, que al fin y al cabo es lo que realmente es útil, ¿no? Nos comenta un doctor de emergencias, Díaz Lechón, que bueno, que hablamos mucho del COVID, pero ¿qué va a pasar COVID-gripe? Tenemos un protocolo, ¿qué vamos a hacer para diferenciar la clínica? Podéis intervenir quienes queráis. Bueno, lo que tiene que ver con la clínica, todos sabemos que es imposible. Igual que es imposible diferenciar un cuadro vírico de una bronquitis por otro virus. Sí que es cierto que han salido algunos estudios en cuanto al coronavirus, 2 o 3 estudios recientemente publicados, que te habla de que hay unos síntomas como más probables. Los síntomas respiratorios bajos, pero que eso no te diferencia de un cuadro gripal. También aquellos síntomas que tienen que ver con el estado general, fundamentalmente la fiebre folicular, sobre todo las mialgias y la astenia. Como veis, son síntomas indistinguibles de una gripe en el estado agudo. Lo único que quizás diferencia un poco es la presencia de alteraciones olfatorias y del gusto, que sí que parece que tiene un alto valor. Entonces, realmente el diagnóstico clínico va a ser casi imposible. Es bueno disponer de esos test diagnósticos rápidos, seguramente, porque nos van a orientar hacia el manejo, pero la necesidad o la sobrecarga que se prevé en todos los centros de salud, también en las urgencias hospitalarias, por supuesto, las urgencias hospitalarias en cuanto a la necesidad de determinar esa presencia del coronavirus, que es lo que realmente epidemiológicamente nos va a llevar más tiempo o nos tenemos que priorizar, va a ser, digamos, una sobrecarga segura. Por lo tanto, bueno, ¿qué va a pasar? Sobrecarga asistencial, probablemente coinfecciones, aunque es muy raro, hay pocos estudios, o hay estudios que se han publicado, pero no parece que sea una coinfección importante. Y luego tenemos este elemento que ha comentado también Isabel al principio, de la disminución de los casos de gripe, fundamentalmente entendemos todos que por las medidas de higiene respiratoria e higiene de manos, ¿no? Pues bueno, quizás una cosa nos compense la otra, pero que el trabajo que se presenta es trabajar siempre en la incertidumbre. Creo que los test diagnósticos rápidos, como ha dicho Manuel, nos van a poder ayudar sobre todo en tomar esa decisión en el paciente con COVID, que realmente parece que un resultado positivo sí que es bastante sensible y específico y nos va a ayudar a manejarlo de una forma concreta. Y de hecho, la coinfección es poco probable. No sé si algún compañero o compañera tiene algo más que añadir.
Sí, bueno, sabéis estudios de Argentina o estudios en Australia donde parece que la gripe ha bajado la incidencia de forma importante, probablemente por lo que comentas, o quizás porque a veces cuando aparecen dos gérmenes que coinciden mucho en su tecnología, uno, digamos, desaparece o digamos, disminuye mucho la prevalencia. Y de todas formas da igual. Nos vamos a tener que centrar en que va a ser un COVID. ¿Por qué? Porque si preveemos que puede evolucionar de forma más grave, eso va a ser lo prioritario que vamos a tratar y descartar. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo. Va a ser COVID hasta que, bueno, lo descarte, pues ya está. Pues me quedo un poco más tranquilo, entre comillas, ¿no? Ahora, yo pienso una cosa, y esto lo ponía en la diapositiva, que en estos 8 meses hemos avanzado más hacia una medicina molecular, es decir, que realmente el point of care, es decir, una cosa que hacíamos antes con el streptococo y poca cosa más, ha venido para quedarse. Y el point of care es primaria, es decir, no lo olvidéis eso. Es decir, el point of care es, ¿por qué tengo un test de COVID y no voy a tener un pan test de VRS y gripe? Pues eso va a llegar y no tardará mucho. De hecho, es necesario. Tradicionalmente, la microbiología clásica ha detectado pues, un 40% de los patógenos respiratorios como mucho y con todas las técnicas que teníamos. El avance tecnológico que hemos llevado en estos 8 meses nos va a llevar a adelantar esos diagnósticos. Y el siguiente paso es que primaria dé un paso adelante, diga, yo quiero detectar VRS en niños, quiero detectar la gripe A y la B, y quiero detectar otros virus que pasan por ahí. Y eso, es decir, es tan fácil porque hay sistemas automatizados, sencillos, que igual que tenemos un triaje, en ese circuito sucio que tenemos puede haber una máquina que detecta al paciente respiratorio. Yo veo el futuro ahí. Creo que la inversión de los centros de salud con tanta tecnología y tanto que se habla estos días, hay que apostar por la tecnología. Tanto digital, mucho Zoom y muchas cosas, pero tecnología diagnóstica. Y eso pasa por ponerlo en los centros de salud. Bueno, alguna cosa más tenéis que decir, porque creo que ya nos queda poco tiempo, exactamente no sé, pero son 16:56 ya y a las 17 creo que finaliza. ¿Tenéis alguna cosa que decir, Javier? A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo veis disponer de química seca y de seguir dímero D en la consulta y hacer el seguimiento de los casos? Ya sé que, quizás, no sé, yo le doy vueltas a esto y me da la sensación de que todos queremos hacer más en primaria, pero al menos con más seguridad. Comentabas lo de los diagnósticos, pero además el seguimiento, ¿no? Yo creo que hay que hacer microgestión, Javier, y que todo lo que venga, lo que acaba de decir Linares, de los test de diagnóstico rápido de distintas infecciones respiratorias, eso tiene que acabar implantándose y lo tenemos que acabar aceptando, porque creo que es el futuro, es la progresión. Y en eso que comentas también, todo lo que se pueda adaptar, que sea eficiente, que no lleve demasiado tiempo y que tenga no demasiado aparataje, no demasiado sofisticado, porque los centros de salud son finitos en ese sentido. En el caso en concreto del dímero D, quizás también va por ahí un poco la pregunta es si podemos hacer más por estos pacientes. A ver, ahora mismo es cierto que los ingresos hasta bueno, todos sabemos que en una situación como la que hemos vivido, las decisiones se toman pues por la emergencia, tanto del ingreso como del no ingreso. Creo que sí que es bueno protocolizar. Hay pacientes que no deberían de ingresar en el hospital y que ahí, como dice muy bien Javier, nos puede ayudar en el manejo, sobre todo de la tomoprofilaxis, a acceder a este tipo de pruebas, ¿no? Porque sabemos que son pacientes que sí que tienen ese riesgo. Una neumonía con un paciente que muchas veces, bueno, pues estamos hablando de que se le puede llevar a un hotel medicalizado. Es cierto que no es grave, pero sí una cierta circunstancia que se puede complicar, lo podemos perfectamente seguir en domicilio siempre y cuando tengamos este bueno. Pero también como factor pronóstico. Estamos evolucionando también hacia una serie de, ya cada vez se conocen más marcadores de bioquímica que sí que parece que te van a perfilar a aquel paciente que puede ser un paciente de mayor riesgo. Yo creo que eso sí que se podría manejar perfectamente, que no nos quedemos solamente, y los compañeros que nos están escuchando ahora, después de cómo estamos de salud laboral, que hacen esto, diciendo más competencia. Pero creo que eso lo hemos hecho en la primera fase y lo estamos haciendo ahora. Al paciente no se le manda al hospital porque tenga COVID, se le manda al hospital porque clínicamente tú ves que ya está mal. Bueno, pues yo creo que también deberíamos de tener una serie de marcadores a nuestra disposición que me haga que ese paciente le voy a seguir de una forma más exhaustiva, más estricta, incluso llevar, si resulta que mi hospital está congestionado y no hay otra posibilidad de hacerlo de diferente forma en mi ámbito, pero siempre con recursos, lógicamente. Yo creo que pueden ayudarnos y que deberíamos de plantearnos que esta infección, insisto, no siempre es hospitalaria y de UCI, aunque sí que a veces puede tener una complicación neumónica que hay que manejar clínicamente y la podemos manejar clínicamente nosotros.
yo quiero apuntar simplemente que a todos nos gusta hacer medicina bonita, ¿no? Medicina basada en la evidencia, medicina con pruebas diagnósticas que sean punteras, pero estamos a punto de claudicar. Estamos a punto de claudicar la atención primaria. Entonces, todo esto sí, pero si hay acompañado un apoyo de recursos, si podemos contar con la especializada de forma automática, ágil, donde no se nos devuelvan las interconsultas, cuando falta algún dato en este momento de epidemia, ¿no? Que estamos tan sobrecargados. Entonces, sí, primaria siempre es importantísimo, pero por favor, tengamos en cuenta que en este momento estamos agotados, hay compañeros que tienen ya un síndrome de burnout, gente que se va a coger la baja como esto siga creciendo en un mes, porque no porque se la cojan, es que tienen que cogerla porque no están bien. Y por favor, pues que esto sirva para reflexionar, ¿no? Medicina bonita, pero no es gratis. Y sobre todo no es a costa de los profesionales que estamos acabando 2 horas, 3 horas más tarde de nuestro horario laboral. Es cierto que la Administración se tiene que dar cuenta que, como dice el eslogan, unidos lo podemos parar, pero necesitamos recursos humanos, recursos materiales, una buena coordinación con el segundo nivel, que es importantísima tanto para ellos como para nosotros. Bueno, quiero despedir la mesa primero agradeciéndoos lo importante que habéis colaborado, ¿no? con vuestras disertaciones, vuestras charlas.